Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la primer fiesta bíblica del calendario, el Pesaj de Yeshua, el Pesaj bíblico, la Pascua verdadera, la que es a través de pasar por sobre aquellos que tienen la señal, esa señal que es la obediencia al mandamiento, el que es el cumplimiento a la palabra del Padre y que tiene el testimonio de Yeshua en su corazón. ¿Y qué son estas fiestas anuales, estos Moedim de Yahweh, estas convocaciones santas? Pues estas 7 fiestas anuales de Yahweh, las 4 primeras se las conoce como las fiestas de primavera, ya que están conectadas y se celebran durante la primavera. Y las 3 últimas se las conoce como fiestas de otoño, porque por supuesto están al final del verano, en el otoño, cuando está el fruto maduro. Van seguidas y son durante esta estación de otoño en tierra prometida. Cada fiesta es una profecía que nos revela el plan de Elohim para restaurar a la humanidad, por lo que conocerlas y mejor aún celebrarlas nos ayuda a entender mejor toda la palabra de Elohim. De las 7 fiestas, Yeshua ha dado cumplimiento justamente a las 4 primeras en su primera venida. La primera fiesta que cumplió Yeshua es el Pesaj, la primera, y requirió el sacrificio de un cordero sin defecto. Su sangre debía cubrir el marco de las puertas. Esto está en Éxodo 12. Yeshua fue también aquel cordero sin defecto que limpió nuestro pecado en Juan 1:29. Fue sacrificado el día y la hora en que los corderos de Pesaj eran sacrificados, entre las 2 tardes, lo dice Marcos 15 del 25 al 37. La segunda fiesta es Matzot, que son los panes sin levadura, que es la fiesta que comienza esta noche, durante 7 días, iniciando con la cena conmemorativa. No se debe comer pan con levadura. La levadura, el hametz, debe sacarse de las casas. Es símbolo de la falsa doctrina, del pecado, de las transgresiones y por supuesto de ir en contra de la escritura, ser anomos, ser impío. El número 7 nos habla justamente de la completitud, de la plenitud y perfección de estas 7 celebraciones. Yeshua cumplió una vida sin pecado. Su cuerpo fue quebrantado y fue enterrado en el día de la cena conmemorativa de panes sin levadura. Los 7 días de esta celebración también simbolizan esos 7 días de creación en los cuales limpiamos y purificamos nuestro templo, edificándonos en la limpieza de las aguas vivas de la Escritura. Y por supuesto, Él fue enterrado Él fue toda su vida como un pan sin levadura. Él no gestionaba, Él no entregaba una falsa doctrina, ni dogmas de hombres, ni leyes talmúdicas, ni alágicas. Él solamente se guiaba por la palabra del Padre, que es la Torá, los profetas y los escritos. La tercera fiesta, el Omer Reshit o primicias. En este día el sacerdote mecía las primeras gavillas de la cosecha como ofrenda mecida en el templo. En este día comienza la cuenta del Omer, que se cuentan por las semanas. Este día del Omer Reshit comenzará el primer día después del primer Shabbat, después de Pesaj. Es el domingo, es la primera semana del Omer, digamos, la primer cuenta del Omer, y son 7 semanas. Y el día número 50, que es el último domingo, el domingo 15 de junio, es cuando llegaría nuestro Shavuot, nuestras primicias del Espíritu, porque las primicias que recibieron, el Omer que recibieron, era de este maná.
en el desierto. En este día el sacerdote mecía estas primicias y es lo que cuenta de la ofrenda mecida en el templo. Yeshua fue levantado de entre los muertos en este día. Él es nuestra primicia de los muertos. Esta es la verdadera fiesta de la resurrección. Eso es lo que simboliza nuestras primicias. Es la resurrección de nuestro Mesías y Salvador y Redentor, porque redime a la humanidad, redime a todos aquellos por los que paga con su muerte el pecado, porque la paga del pecado es muerte. La cuarta fiesta, y en orden de autoridad, es el número 4, representa la autoridad. Es Shavuot, es Pentecostés, es justamente el final del Omer, el final de las cuentas estas de las semanas, y es justamente en mitad del verano, es cuando estamos en junio, y son 7 semanas y un día, eso es lo que les explicaba, son 50 días después de los primeros frutos, la puerta 50 que representa la Nun, y representa justamente este paso a través de la puerta que nos lleva a el eterno, y Él es la puerta, Yeshua es esa puerta estrecha. Dice, estas 7 semanas y un día después de los primeros frutos es la fiesta que se celebra la entrega o la Shimhat Torah, en la entrega de la Torah, la entrega de la palabra y por lo tanto también la entrega del Espíritu Santo del Pentecostés a través de Yeshua, la cual es la palabra de Elohim y su instrucción. La instrucción que es para nuestras vidas. Yeshua cumplió su palabra, esto está en Juan 16 del 7 al 8, y durante esta fiesta el Espíritu Santo, el Ruach, nos fue concedido para sellarnos y guiarnos a toda la verdad. Faltan 3 fiestas más por cumplirse, pero estas son las de otoño y que ya las compartiremos más adelante cuando estemos cerca de su cumplimiento. Esta fiesta que tenemos tan cerca de los panes sin levadura nos recuerda esta fiesta que es ordenada por Levítico 23 y es seguida después de Pesach del sacrificio de nuestro Cordero, nuestro Mesías, el Cordero sin tacha ni mancha, perfecto, que comienza al caer el sol del día 15 de Aviv, el primer mes del año bíblico. Se come matzá, que es el pan sin levadura. En hebreo matzá es eso, representa esos panes que se hacían a prisa para salir de la esclavitud, sin el tiempo para poder leudar, y por lo tanto se hacían con agua, harina, sal y aceite nada más, cocinados en el rescoldo, y por supuesto eran panes de aflicción, son panes que se comen con prisas, y en recordando esos momentos a través de los cuales pasamos por la tribulación, pero siempre guardados y protegidos por el cerco que nos pone el Eterno. Durante 7 días se debe comer este pan sin levadura, este matzá, o sea, quitar las levaduras de nuestra vida, quitar las falsas doctrinas, quitar las maneras alágicas de la escritura, las maneras judeo-talmúdicas de la escritura, sino simplemente ceñirnos a la palabra del Eterno, a la palabra del Padre, que Él nos guía en toda la verdad, y simplemente cumplir con su palabra, cumplir con lo que está escrito en la Torá. En la Torá, en los profetas, en los escritos y por supuesto en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que nos deja Yeshua como cumplimiento justo, exacto de la palabra, porque Él es la palabra hecha carne. Él estaba desde el principio, desde Bereshit, con el Padre. De nuevo aquí tenemos esta conmemoración de Génesis, de la creación, de esos 7 días de creación, esos 7 días que el Padre dedicó para poder estar con su palabra y a través de la palabra crear todo. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día Harán,
que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Esto está en Éxodo 12:15. Este es un cumplimiento hasta el día de hoy. Somos cortados de manera espiritual, por supuesto. Esas levaduras son las que nos desvían del cumplimiento real y por lo tanto las que nos hacen desviarnos del camino y no cumplir con el mandamiento. Al escuchar falsos profetas, al escuchar caminos alterados, adulterados, inflados de levadura, nos hace desviarnos. Esto es lo que le decía Yeshua a sus discípulos cuando les pedía que tuvieran cuidado el leudado, del pan leudado de los fariseos. Y a eso se refería. Ellos pensaron que él se refería a comprar pan o a tener pan, o a que los fariseos tenían pan, y él se estaba refiriendo justamente a esa falsa doctrina inflada que es la levadura. La levadura representa todos aquellos shedims, esos demonios que son entidades intelectuales malignas que hacen que las personas generen en sí mismas idolatría. Tenemos que tener este entendimiento espiritual de las citas santas y sobre todo de qué es la levadura. La levadura es esta sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra, por lo que se mezcla. Esa mezcla que se emplea para esponjar el pan, esa mezcla es lo que no debemos mezclar en nuestra vida. Debemos quitar esas levaduras. En la Escritura la levadura es ese símbolo del pecado, advirtiendo que no debemos tolerar el pecado, debemos denunciarlo y apartarnos para ser un pueblo santificado. Que con tan solo un poco de tolerancia ya podemos perdernos por completo. Entonces no vale pequeños pecados, porque esos pequeños pecados son como la levadura que van a más. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice Gálatas 5:9. 7 días. El número 7 siempre nos habla de plenitud y de lo perfecto. El pan sin levadura también representa el cuerpo nuevo, sin pecado, que nos será dado, y como cuando estemos delante y por siempre delante de nuestro Señor en presencia de Él. El cumplimiento profético que Yeshua fue sepultado en panes sin levadura, este es un cumplimiento profético. Él murió sin pecado. Es decir, Él también es nuestro pan sin levadura. Él es el maná que baja del cielo y nos sustenta en el desierto de esta vida. Él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo doy. La carne que yo doy es por la vida del mundo, por la vida de todos aquellos que creen en su palabra, dan ese paso de fe y aún a pesar de ello continúan el camino. Esto está en Juan 6:51 y los invito a que lo lean. El salir del Egipto nos hace entender el Egipto en el cual vivimos. Debemos salir de ese Egipto y esa Babilonia en la cual vivimos en este final de los tiempos. Los egipcios eran los más necios idólatras, y esto lo dice Sabiduría, el capítulo 15, a partir del versículo 14. Esto está en la Biblia de la edición popular de Jerusalén. Dice: pero los más insensatos de todos, peores que un niño sin conciencia, son los enemigos que tiranizan a tu pueblo. Todos aquellos que tiranizan al pueblo de Elohim, al pueblo que ama al Creador y que ama a su Hijo, y que por lo tanto entiende que el Hijo es la palabra y ama la palabra del Padre que le envió. Entonces esa gente son enemigos del Padre y son los más insensatos y los más sin conciencia. Dice: pues tuvieron por dioses a todos los ídolos de las naciones
que ni de los ojos pueden servirse para ver, ni de las narices para respirar el aire, ni de los oídos para oír, ni de los dedos de sus manos para tocar, ni de los pies para caminar, como la inteligencia artificial no puede hacer todas estas cosas. Pues fue un hombre quien los hizo, uno que tiene el espíritu prestado los formó. Ningún hombre es capaz de formar un Dios semejante a sí mismo. Como Él es mortal, sus manos impías producen cosas muertas, y Él mismo vale más que los objetos que venera, ya que Él tiene vida, pero ellos no la tendrán jamás. Esos seres jamás estarán vivos. Adoraron incluso a los más repugnantes animales, que superan en estupidez a todos los demás animales, que no poseen la belleza que pueda hacerlos atractivos como a otros, y están excluidos de la aprobación y bendición de Elohim. El segundo contraste nos dice codornices para los israelitas y ranas para los egipcios. Dice, por eso fueron castigados por seres semejantes, atormentados por multitud de pequeños animales. En lugar de tal castigo, hiciste el bien a tu pueblo, y para satisfacer su voraz apetito, les preparaste como alimento un manjar exquisito. Las codornices le mandó Israel. Así los egipcios, aunque estaban hambrientos, perdieron hasta el apetito natural ante el aspecto repugnante de los animales enviados contra ellos. En cambio, tu pueblo, después de un breve ayuno, saboreó un manjar exquisito, pues era justo que sobre aquellos opresores se abatiese una carestía irremediable, mientras a estos bastaba con mostrarles cómo eran atormentados sus enemigos. El tercer contraste, esto que dice es muy importante y es una gran revelación, y es justamente que los castigos son semejantes a aquellas cosas de las cuales están esclavizados, están adorando, idolatrando. El tercer contraste dice la serpiente de bronce y la langosta. Dice, incluso cuando se enseñó contra tu pueblo la terrible furia de las fieras, perecían por la mordedura de serpientes sinuosas, tu ira no llegó al extremo, tan solo como corrección, y por breve tiempo fueron atribulados, pues tenían un signo de salvación que les recordaba los mandamientos de tu ley. Esta vuelta, el Padre ha puesto los mandamientos en nuestro corazón y a través del Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. ¿Y quién se volvía hacia Él quedaba curado? Dice, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todo. Por esto y con esto demostraste a nuestros enemigos que eres tú el que libra de todo mal. Ellos morían por la picadura de langostas y mosquitos, sin poder hallar remedio para su vida, pues eran dignos de ser castigados por esos animales, pero contra tus hijos ni siquiera pudieron los dientes de serpientes venenosas, porque tu misericordia vino a su encuentro y los salvó. Solo sufrieron unas picaduras bien pronto curadas, a fin de que recordasen tus palabras, pues si las hubieran olvidado, habrían sido excluidos de tu benevolencia. Qué importante es tener la palabra en la mente y en el corazón, en meditación. En verdad, ni hierba ni emplasto los curó, sino tu palabra, Señor, la que todo lo sana, pues tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Tú hundes hasta las puertas del abismo y sacas de él. El hombre, llevado de su maldad, puede matar, pero una vez que se fue el espíritu, no puede hacerlo volver, ni puede rescatar el alma del abismo, como sí puede Yeshua. Yeshua rescató el alma de 3 personas, las levantó de la muerte. Cuarto contraste, el granizo, el fuego y el maná. Es imposible escapar de tu mano. Los impíos que no quisieron conocerte fueron castigados por el poder de tu brazo. Cayeron sobre ellos extrañas lluvias, granizadas, aguaceros, para los que no habían cobijo, y el fuego los consumió. Lo más sorprendente era, en el agua que lo apaga todo, el fuego se volvía mucho más activo, pues el universo combate a favor de los justos. Unas veces la llama se debilitaba para no abrazar a los animales enviados contra los impíos,
Y para hacerles ver claro que los impulsaba el juicio de Elohim, otras veces, aún en medio del agua, la llama quemaba más que el fuego natural, para destruir los frutos de una tierra culpable. Qué importante es entender esto. La tierra también se contamina con las malas acciones del hombre. Por eso, cuando venga Yeshua en su segunda venida, todos los elementos serán transformados, porque hasta el aire, el agua y la tierra están siendo altamente profanados, abominados y contaminados por el hombre. En cambio, a tu pueblo le diste comida de ángeles, el maná. Le mandaste del cielo pan preparado sin su esfuerzo, capaz de dar todos los sabores, de colmar todos los gustos. Aquel sustento manifestaba a tus hijos tu dulzura, ya que se acomodaba al gusto de quienes lo tomaban y se transformaba según los deseos de cada uno. Nieve y hielo resistían al fuego sin fundirse, para que supiesen que el fuego que ardía, aún en medio del granizo, fulguraba bajo la lluvia. Había destruido las cosechas de los enemigos, mientras que para respetar el alimento de los justos, se olvidaba hasta de su propio ardor. Porque la creación que está sometida a ti, su creador, despliega su energía para castigar a los malvados y se torna suave para hacer el bien a los que en ti confían. Por eso también entonces, adoptando formas diversas, se puso al servicio de tu bondad, que a todos sustenta, de acuerdo con el deseo de los que te suplican. Así, Señor, los hijos a quienes amas aprenderán que no es la variedad de frutos lo que sustenta al hombre, sino tu palabra, que mantiene a los que creen en ti. Pues lo que el fuego no podía destruir, al punto se derretía al calor de un tenue rayo de sol, para que todos aprendiesen que es necesario adelantarse al sol para darte gracias y salir a tu encuentro al despuntar el alba. Y es que la esperanza del ingrato se derrite como escarcha invernal y chorrea como agua inservible. El quinto contraste es las tinieblas y la columna de fuego. Grandes e indescriptibles son tus juicios. Por eso las almas ignorantes se extraviaron, pues cuando los impíos pensaban que podían oprimir a la nación santa, quedaron presos de las tinieblas, encadenados por una larga noche, encerrados bajo su techo, excluidos de la eterna providencia. Pensaban quedar ocultos con sus secretos pecados bajo el oscuro velo del olvido, pero se vieron dispersos, presa de terrible espanto, sobresaltados por fantasmas. El escondrijo que los cobijaba no los preservaba del miedo. Ruidos terroríficos retumbaban a su alrededor y se les aparecían lúgubres espectros de pálidos rostros. Ningún fuego tenía bastante fuerza para alumbrar, ni los fulgores relucientes de los astros llegaban a iluminar aquella horrible noche. Solo podían ver una hoguera que se encendía por sí misma y los llenaba de terror. Y una vez desaparecida la visión, quedaban tan aterrados que les parecía más terrible aún lo que habían visto. Los artificios de la magia demostraban su impotencia. Su alarde de inteligencia resultó un fracaso humillante, pues los que aseguraban ahuyentar los miedos y las turbaciones de la gente acobardada sufrieron ellos mismos un miedo ridículo. Aunque ninguna otra cosa los aterrorizase, el paso de los animales, el silbido de las serpientes los llenaba de miedo. Morían estremecidos de terror, ni el aire se atrevían a mirar, cosa que en modo alguno se puede evitar. Pues la maldad es cobarde y a sí misma se condena. Acosada por la conciencia, siempre se imagina lo peor. Que el temor no es otra cosa que la renuncia a los auxilios de la razón. Cuánto menor es la seguridad interior, mayor se juzga la causa desconocida del tormento. Durante aquella noche insoportable, salida del reino impotente del abismo, durmiendo todos un mismo sueño,
Unos se veían perseguidos por espectros monstruosos, otros desfallecían por abatimiento, porque un súbito e inesperado terror los había invadido. Así, todo el que caía en este estado quedaba atrapado, preso en aquella cárcel sin hierros. Ya fuese labrador, pastor, trabajar en solitario, sufría sorprendido el castigo inevitable, pues a todos atrapaba la misma cadena de tinieblas. El silbido del viento o el canto melodioso de los pájaros en las tupidas ramas, la cadencia de las aguas fluyendo impetuosas, el sordo estrépito de piedras que caían en avalancha, la carrera invisible de animales galopantes, el rugido de ferocísimas bestias o el eco que retumbaba en los huecos de las montañas, todo los dejaba paralizados de terror. Todo el universo brillaba con luz esplendorosa y proseguía sin traba su actividad. Solo sobre ellos se extendía una espesa noche, imagen de las tinieblas que les esperaban. Aunque más insoportables que las tinieblas eran ellos para sí mismos. Para tus fieles, en cambio, brillaba una espléndida luz. Los egipcios, que sin verlos oían su voz, los felicitaban por no haber padecido como ellos, les daban gracias porque no los maltrataban por los agravios recibidos y les pedían perdón por su actitud hostil. En lugar de estas tinieblas, a los suyos les diste la columna de fuego, como guía para un camino desconocido, un sol que no hacía daño por su gloria y su gloriosa emigración. Bien merecían ser privados de luz y encerrados en tinieblas aquellos que habían tenido cautivos a tus hijos, por quienes debía entregarse al mundo la luz imperecedera de la ley. Ellos son los que deben temer. Caiga sobre ellos el pavor y el terror, sobre los malignos, sobre los malditos, sobre todos aquellos que no aman al verdadero Padre Creador de todos, sobre todos aquellos que no buscan la verdad, que no aman la verdad, que no quieren el entendimiento, que solo buscan la aprobación vana de este mundo, la luz vana de la belleza perecedera, del momento perecedero, y no entienden la importante trascendencia de cuidar y de amar el conocimiento que te lleva a la sabiduría y que hace arder tu corazón en espíritu, te hace nacer en esta vida sin pasar por la muerte. El sexto contraste es la muerte de los primogénitos egipcios y la liberación, el Pesaj. Esta es la liberación de los israelitas. Dice, ellos resolvieron matar a los hijos de tus fieles. Solo uno, Moisés, al ser abandonado en el Nilo, se salvó. Un castigo que les dio. Este castigo, tú les quitaste una multitud de hijos por castigo a toda la matanza que hicieron. E hiciste que perecieran todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche les fue preanunciada a nuestros antepasados, para que sabiendo bien a qué juramento habían dado fe, se sintiesen seguros. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con el castigo de nuestros adversarios nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos descendientes de los justos habían ofrecido sacrificios en secreto y unánimes establecieron este pacto divino, que tus fieles compartirían igualmente bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Los gritos confusos de los enemigos les hacían eco y cundía la voz lúgubre de los que lloraban a sus hijos. El mismo castigo alcanzaba a siervos y amos, y el plebeyo sufría lo mismo que el rey. Todos por igual tenían innumerables cadáveres heridos por un mismo género de muerte.
ni para enterrarlos había vivos suficientes, porque en un instante lo mejor de su raza había perecido. Así aquellos a quienes la magia había hecho incrédulos ante la pérdida de sus primogénitos, reconocieron que este pueblo era hijo de Elohim. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su veloz carrera, tu omnipotente palabra se lanzó desde el cielo, desde el trono real, cual implacable guerrero sobre aquella tierra destinada al exterminio. Traía como aguda espada tu decreto irrevocable, se detuvo y lo llenó todo de muerte mientras tocaba el cielo, trituraba la tierra. De pronto, los sobresaltaron sueños y visiones terribles, terrores inesperados los sobrecogieron, tendidos medio muertos por todas partes, manifestaban por qué causa morían, pues los sueños que los agitaban les habían advertido para que no pereciesen sin saber por qué eran castigados. Aarón libra del exterminio a los israelitas. También a los justos alcanzó la prueba de la muerte, y una multitud pereció en el desierto. Pero no duró mucho aquella ira, porque pronto surgió como defensor Aarón, un hombre íntegro, con las armas de un ministerio, la oración, el incienso expiatorio. Afrontó la ira y puso fin al azote, mostrando que era siervo tuyo. Venció la indignación, no con la fuerza corporal, ni con el empuje de las armas, sino que aplacó con la palabra a quien los castigaba, recordando los juramentos y pactos que hizo con sus antepasados. Y cuando ya los muertos yacían en montones, se interpuso, detuvo el avance de tu ira, y le cerró el paso hacia los que aún vivían, pues en su vestidura talar estaba representado todo el universo. En las 4 hileras de piedras preciosas figuraban los nombres gloriosos de los antepasados, y tu majestad en la diadema de su cabeza. Ante estas insignias, el exterminador retrocedió asustado, pues bastaba con una demostración de tu ira. En estos tiempos de tribulación, el Eterno quiere darnos misericordia. Él nos manda las plagas, las enfermedades, para que nosotros reaccionemos, le busquemos y salgamos de los falsos caminos, de las falsas religiones y de todo aquello que está en contra de su palabra. Él quiere que le encontremos y por eso nos envió a su único Hijo, para que a través de Él busquemos el camino de vuelta a casa. Él quiere darnos su misericordia, pero para Él poder darnos y para Él poder aplacar sus juicios, debe recibir de sus justos la oración, el clamor. Debemos clamar por misericordia, debemos clamar y pedir castigo a los malvados, pero antes que castigo, misericordia. Pedir misericordia y no sacrificios. Esto es lo que nos decía Yeshua: más vale misericordia que todos los sacrificios y holocaustos, pues eso es lo que el Padre busca de nosotros, que clamemos, que oremos, que elevemos esos inciensos, esas oraciones que suben hasta el cielo en clamor y en oración, siendo en nosotros mismos esas piedras vivas. Y brota agua de la roca a través de tu poder. Nos diste la capacidad de atravesar el Mar Rojo como por tierra seca. Me sostienes, Padre, en cada respiración. Tu Hijo me trajo hasta ti y tú me sostienes hasta el día que despierte ante tu completa presencia, Padre, mi guardador, mi Salvador, mi Redentor. Por los años más claro veo la llegada de tu Mesías, su segunda venida,
pero la gente no puede ver lo que el Mesías es en realidad. Es juicio. Tu trabajo más grande ya ha sido hecho a través de la entrega de la Torá, de la palabra, de tu Hijo, por tu gran sacrificio que nos amaste tanto antes de que nosotros te conociéramos, y al hacerlo nos amas más todavía. Nunca dejaré de adorarte, Padre eterno, manifestado, omnipotente, autoexistente, eterno, creador, todopoderoso. Alabado sea, honrado sea, elevado sea tu glorioso nombre, Yahweh, por los siglos de los siglos. El Shaddai, Dios todopoderoso, nos has dado el camino, la verdad y la vida eterna. En ti nos regocijamos y celebramos la fiesta de nuestra liberación de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de este tiempo, de la esclavitud de la carne y de la sangre. Porque aunque vinimos a este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Y aunque vivimos en el mundo, por ti vivimos y para ti. Y si vivimos como si morimos, es ganancia por estar en tu presencia, Padre. Gracias, porque tú lo has querido. Justos y verdaderos son todos tus juicios, Creador Todopoderoso. Amén.